tertulia con Cavisa. Y cultural, director. Listo. Bueno, buenas noches. Vamos a ir mirando. Pablo, otra vez. Vamos a esperar que ya se está conectando Carlos allí a través de este Instagram en vivo para poder conversar con él y poder conocer un poquito más acerca de Carlos Vicente Sánchez Cavisa. Vamos a mirar a ver por aquí donde se va conectando nuestro invitado del día de hoy. Hola Mari, Mari-Orozco05. Listo, acá ya se unió Carlos Cavisa. Vamos a... Hola Marce, bienvenida para que dialoguemos y tertuliemos con Carlos. Hola, hola. Hola Carlos Cavisa, bienvenido. ¿Cómo van? Muy bien, ¿cómo va todo? Espérame. Bien, gracias a Dios. ¿Cómo van las cosas? Bien, bien, por Estoy aquí mirando a peleando ver dónde con está el el internet que se cuadro cayó. de... Por acá viendo dónde está el cuadro de Cortázar. Lo vi en otro video, en uno de sus videos, el otro día. Cortázar. Ese afichito de Cortázar. Ah, ¿Sí? bueno. Un caricaturista de Manizales. Entonces, Pertrazos. no estoy mal en el perfilamiento que hice. Perfilamiento de los buenos, ¿no? Artísticos. Y Bueno, volteo el celular, se ve volteada la imagen. sí, señor. Entonces, mejor como Perfecto. estaba. Muy bien, Carlos, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y permítame, yo me tomo el atrevimiento de presentarlo, ¿no? Aun cuando eso está muy grande para presentarse, pero permítame por favor tener ese honor de presentar a las personas que se van conectando, el invitado del día de hoy. Como ya saben, él se llama Carlos Vicentes Sánchez, es escritor, cuentero, es gestor cultural y promotor de lectura y escritura. Es licenciado en Artes Escénicas de la Universidad de Antioquia. Igualmente, de la misma universidad realizó su maestría en gestión cultural y fue ganador del Premio Nacional del Cuento que se llevó a cabo en el año 2009. Esto fue llevado a cabo por el Ministerio de Educación y RCN. Ocupó el primer puesto en dicho, al ser el ganador como tal, ¿no? Obviamente. Bueno, también participó en el año 2018 como tal en el premio Colección Escritores Pereiranos modalidad cuento. Fue integrante, o es, no sé si todavía por sus labores ahorita como director de la Biblioteca Pública de Pereira, de la compañía que se llama Traza Sueños, que ahorita hablaremos de ella. Y es un apasionado y le gusta mucho, a pesar de que siempre que le preguntan, o por lo menos lo que yo he visto, que cuál libro le gusta, responde todos. Es una respuesta que no vamos a admitir ahorita acá, no vamos a tratar de sacarle a ver qué libro nos dice Cavisa, pero en lo que he podido ver, le gusta mucho 1984 y Fahrenheit 451. Eh, bueno, Vicente, muchas gracias por haber aceptado. O Cavisa, ¿cómo le gusta más que se refieran a usted? Avisa, está bien, no hay problema. Listo, No hay Cabeza, problema. gracias por haber aceptado la invitación el día de hoy y cuéntenos un poquito de esta vida académica, de esta experiencia académica, aparte de lo que uno puede deducir de licenciado en artes escénicas o magíster en gestión cultural, desglósenos eso, díganos en palabras coloquiales para quienes no estamos familiarizados con estas profesiones. Eh, Licenciado en artes escénicas tiene que ver todo con las artes representativas, teatro, danza, artes, sí, todo lo que tenga que ver con el cuerpo, que es básicamente por donde me fui. Y licenciado o magíster en gestión cultural, una maestría que asumí que la Universidad de Antioquia abrió muy bella sobre la gestión cultural pensada desde un aspecto mucho más humanístico,
entender la gestión cultural como la capacidad de transformación en las comunidades a través de la cultura, que es básicamente lo que he hecho a lo largo de mi carrera, ¿no? He trabajado llevando proyectos culturales a las comunidades y generando transformaciones en ellas. Muy bien, Cabeza. Entonces, justamente esta tarde tuve la oportunidad de compartir en otro espacio, pero en un Facebook en vivo con el maestro Hans Plata, que en algún momento lo tendremos aquí también, y él se dedica como tal es a la danza tradicional contemporánea. Entonces se relaciona mucho con todo esto de que usted ha podido estudiar en su vida académica. Bueno, Cabeza, hablemos un poquito de su vida como lector, ¿sí? Pero antes de eso, me gustaría citar una frase de Borges que dice, siempre imaginé que el paraíso sería algún tipo de biblioteca. Bueno, pues si hay alguien que se le hace realidad esta frase es a Cavisa, como actual director de la Biblioteca Pública de Pereira, a bordo de un barco, como él mismo lo dice, como el capitán de esta navegación, con cerca de 40.000 libros en la Biblioteca Pública Ramón Correa. Entonces, qué privilegio tener eh, esa oportunidad de ser el director de la biblioteca, pero también es coyuntural, ¿no? Y es un desafío en la época actual que estamos viviendo. Pero, Cabisa, háblenos de la vida como lector y le doy la introducción con esta frase. Dice, mi hijo Samuel, hoy a las 12 acabó de leer a sus 14 años La Odisea, 300 densas páginas de poesía épica que discutimos con gusto. Fue un trabajo del colegio público en el que está y me sentí orgulloso de su tenaz disciplina y compromiso al leer en menos de una semana semejante obra. Bueno, Cabeza, en un país como Colombia, donde el promedio de lectura, si no me equivoco, al año es entre 2 o 3 libros, un joven de 14 años en una semana o menos lee un libro como La Odisea, 300 densas páginas de poesía épica, como lo dijo usted en su publicación en su momento. Háblenos de esa vida de lector de Cabeza y cómo se ha transmitido a su generación, a sus hijos y poder fomentar la literatura y el arte como tal. Bueno, no, primero porque mi hijo de alguna manera tiene una disciplina espartana, es admirable, hace cosas que uno hubiese querido hacer a su edad y creo que eso es un asunto absolutamente extraordinario. Y mis tres hijos, ¿no? Sobre todo, pues, el mayor y el segundo niño se dedica a unos procesos de diseño gráfico impresionantes, hace afiches y cosas que en su edad. Entonces, son chicos que están conectados con el mundo desde ahí. Y que él haya abordado no solamente ese libro, se terminó de leer El Quijote, ya, pues está abordando libros gruesos, toda la saga de Harry Potter, que le esté gustando la lectura en ese sentido, eh, no sé, implica que, y es muy extraño, a él le gusta, a mi otro hijo le gusta leer, pero no tanto, se dedica más a ver, a ver diseño, a ver otras cosas. Y mi tercer hijo, que es más pequeño, también se está encontrando con otros universos, le gusta bailar, le gusta actuar, entonces pues todos tienen como una distinta frecuencia y si yo los veo, todos tres giran en las mismas frecuencias que yo giré de adolescente, de joven, de niño. Hacía teatro, actuaba, iba a la cultura, leía libros como loco, pintaba, entonces diseñé, porque hice diseño gráfico. Entonces, de alguna manera es como si todos los genes se hubieran puesto en ellos con mejor orden, porque todo hay que decirlo, se ven más organizados y disciplinados que yo. Y eso es importante, quiere decir que vamos dando pasitos adelante como mejorando lo presente. Entonces, frente a eso, me gusta mucho ver a estos chicos en esos procesos creativos, autónomos particulares. Pero tú leías algo ahí que me parece muy importante, la educación pública. La educación pública es muy criticada. La educación pública tiene muchos problemas. La educación pública puede que tenga muchas falencias técnicas, económicas. Mis hijos estaban en una institución privada, saltan a una institución pública y finalmente, aún estando en la institución pública, se encuentran con la lectura, se encuentran con los procesos formativos. Y me preguntaba si era un asunto de institución pública o finalmente si somos nosotros los padres los que
tenemos la potestad de influenciar positivamente en sus procesos de desarrollo. Y creo que también depende mucho de nosotros como padres poder influenciar a estos niños y niñas en sus procesos de desarrollo, en que tengan un propósito y se encuentren en un camino en la vida, encuentren su lugar en el mundo. Eso es tal vez el mayor logro que podamos aportarles a ellos, darles esa brújula. Bueno, Cabeza, pero sin duda alguna de ellos han tenido como esa ala protectora o guía artística, ¿sí? Porque pues, como usted dice, es buscar el área artística que ellos puedan navegar. Todos tenemos que tener como una parte artística o navegar, o deberíamos para alimentar nuestro espíritu, independientemente que se llame literatura, pintura, música, etcétera. Pero usted en su niñez fue influenciado por su mamá, su papá. ¿Quién fue esas personas que también a la vez hicieron ese trabajo que usted hace ahorita con sus hijos en usted? No, mi mamá, obviamente, y en cierto modo mi papá no era un hombre muy dado al diálogo, ¿no? No era, era un hombre muy introspecto, muy silencioso desde mi niñez, pues lo recuerdo siempre así, pero era un gran trabajador y además un hombre muy inteligente, pues tanto que terminó gerenciando empresas importantes. Pero mi niñez fue supremamente mágica porque mi papá era cobrador de Salvat, o sea, era el auditor de Salvat, editores, y eso implicaba que él tuviera un montón de libros en la casa, incluso metidos entre cajas que yo solía destapar a los 6, 7 años y que no los podía tocar porque eran los libros de Salvat, eran los libros de almacén, eran los libros empaquetados, pero ahí había una enciclopedia del mundo de los niños que yo destapaba, había un libro que era un atlas, y yo quería saber qué tan cerca estaba del mar y una vez arranqué una hoja de ese libro. No se lo dije nunca, si me está escuchando ahora se va a dar cuenta. Arranqué la hoja de ese atlas para poder tener un mapa con cual ir al mar, con el cual ir al mar con un amigo y nos fuimos a buscar el mar. Entonces, cosas como esas, a los 7 años y la lectura que mi mamá me hacía, porque mamá nos sentaba a leer, recuerdo, en una casa en Barranquilla, donde había muchos vientos, y se sentaba a leernos cuentos y a leernos de Dinamarca y a decirnos que algún día teníamos que estar por allá y a inventarnos un sueño. Y mi mamá era poeta y mi mamá sigue siendo poeta, es una muy buena poeta, muy influenciada por los libros y por esas cosas, pero que lamentablemente tuvo 6 hijos y en ese margen de criar, levantar a los 6 hijos, envejeció y ese sueño de poeta, que el sueño del poeta es una cosa muy bella, soñar ser poeta es soñar tener alas, soñar ser poeta es soñar ver el mundo distinto. Mi madre era poeta, pero a la vez era madre y a la vez era esposa y a la vez era mujer y esas Mm. cargas son brutales para una persona. Ser mujer, madre, esposa, le fue sepultando un poco ese sueño y es muy bello verla ahora a su edad y ojalá algún día la conozcan y oigan sus poemas, ir a los recitales, leer los poemas que ella escribe, que son muy bellos, eh, contar su vida a través de la poesía. Entonces eso conmueve mucho, porque aún a su edad, a su edad, no ha abandonado el sueño. Entonces, eso es otra de las grandes ventajas de los poetas. Los poetas envejecen, pero los sueños de ellos no. Se sostienen, se resisten a la vejez y ahí están latentes, como la voz de los cantantes. No sé si has visto que los cantantes envejecen y sus voces parecen intactas. ¿Ves? Cuando son juiciosos y se cuidan y sus voces parecen intactas y llegan con la misma voz a viejos. Eso es muy bello. Eso implica que nacieron con ese don y con ese poder en sus gargantas, en sus espíritus. Pueden envejecer, pero su alma no. Bueno, qué bella reflexión y me hace acordar, Cabeza, de dos puntos. Una película que se llama Manos Milagrosas, que retrata basada en hechos de la vida real, ¿no? De una señora que se esforzaba por trabajar y pues no tenía un empleo que digamos pues ejecutiva, pero cada vez que llegaba a su casa, a sus hijos los colocaba a ver programas productivos, a leer
y en algún momento uno de ellos llegó a ser un gran médico en la vida real y a realizar unas operaciones y a incursionar en algunos tipos de operaciones como tal en la vida. Y me hace acordar de Mario Mendoza, que él cuenta, el escritor colombiano Mario Mendoza, que él cuenta que en su niñez estuvo hospitalizado y la gente le empezaba a llevar juguetes, pero en algún momento le llevaron un libro y él después decía, pero ¿por qué ya no me siguen trayendo libros? Yo quiero es que me traigan libros. Y fue como la manera en que él se fue encaminando a través del mundo artístico y lo que usted dice en cuanto a su madre. Bueno, Cabeza, en el 2009 usted tuvo el privilegio de ganar un concurso nacional de cuento, ¿sí? Con el cuento del retratista, ¿sí? Y en lo que uno puede decir, bueno, un cuento, una novela, a diferencia de que uno dice como el cuento es una forma de llegar más rápido al final, de tener una historia, de aprender algo de una manera más corta, ¿cuáles son aquellos ingredientes que podríamos diferenciar de una novela o un cuento y lo que usted ha podido inculcar en sus cuentos que escribe a través de su vida académica y de sus experiencias? Y que nos hable un poquito de este cuento retratista y la experiencia del premio. Pero no entendí muy bien la pregunta, me disculpas. Eh, me- mm, ¿cómo es que planteas? ¿Cómo es que la planteas? Bueno, uno podría pensar que el cuento y la novela, ¿sí? Normalmente las novelas son largas, ¿sí? Y un cuento uno siempre dice como, un cuento es algo corto. Entonces, más allá de uno resumir una historia, una vivencia o un aprendizaje en un cuento, en algo que es corto, ¿cuáles son aquellos ingredientes que uno diría, este ingrediente es propio del cuento y esto hace que sea exquisito en su esencia y que nos pueda decir, vea, Rigo, yo en mi formación académica, como de la parte de artes escénicas, de gestión cultural, le he agregado estos ingredientes a los cuentos que he escrito y nos hable un poquito de ese cuento El retratista, que fue el que lo llevó a ganar el premio en el año 2009. Yo aprendí mucho del cuento, fue contando, a través de la cuentería. Y cuando empezaban a llegar maestros importantes como J. Villaza, como Joel el cubano, como Nicolás Buenaventura, a Pereira, que eran traídos por la Universidad Tecnológica, por un gestor cultural re bárbaro, que era un señor llamado Pocho, que empezó a incursionar en traer estos cuenteros, yo sentía, pues, que todo eso que ellos narraban era un aprendizaje. Yo contaba cuentos. Antes de que ellos vinieran, yo escribía los cuentos, pero en vez de publicarlos, los contaba. Se los quería contar a las novias, a las amigas, a los amigos, quería ver cómo reaccionaban frente a la historia. Era chévere contar, mira, qué tal que esta historia pasó y tal. Y había como un embrujo ahí. Pero fue con el público que empecé a sentir cómo reaccionaban frente al cuento, ¿cierto? Cuando un cuento los agarraba, cuando no, cuando un cuento llegaba al clímax, cuando no. Fijaron que yo había ganado el premio novela, me llamaron, ¿sí? Beto el Bonilla, eh, ahí estaba Pilar Lozano, estaba, bueno, se me olvidan ahorita otros nombres importantes. Octavio Escobar, grandes maestros del cuento que nos daban talleres y empezaban a formarnos como talleristas del cuento. Y ahí iba entendiendo un poco las claves, ¿no? Una de las claves es sentirlo. O sea, si no lo sientes, no lo cuentes. Si realmente no te atraviesa el cuerpo y el alma, pues ¿para qué? ¿Cierto? Eso lo digo yo, sí. Pero otra de las claves está en la brevedad. Un cuento es tan breve como leve. Es decir, es tan breve como contundente. Un muy buen principio, un principio que empiece duro y poderoso y un final mejor que el principio, con un giro extraordinario. Listo, eso es todo lo que un cuento es, un golpe de knockout, como dice, que ya se vuelve frase de cajón, pero es el golpe de knockout del famoso Cortázar. Es sentir que el cuento empieza muy bien,
nos hace un giro extraordinario y termina mejor, casi como un electrocardiograma que sube. La novela es de largo aliento y se sostiene en otros procesos, empieza a sostenerse. La novela se sostiene en los personajes, el cuento en las situaciones. Y como la novela se sostiene en los personajes, pueden haber, digamos, viajes al interior de ese personaje, disertaciones, pensamientos alrededor de estos personajes que nos conmuevan o nos atrapen o nos hagan enamorar de él y creerlo y seguir la aventura de la mano de él hasta el desenlace de su historia. Las novelas terminan siendo viajes en los cuales uno, cuando inicia, no es el mismo que el que termina, ¿sí? Al igual que el personaje. En las novelas lo que importa es esa evolución del personaje, pero también esa evolución de uno como lector. Bueno, Cabeza, y ahí recuerdo cuando Mario Mendoza, por ejemplo, él cita, me parece que es a Gabo, si no me equivoco, donde dice que así como en la música están la parte de los ritmos, del tiempo y otras figuras que permiten como llevar a cabo la música en determinado tiempo, ¿cierto? Él dice que en la escritura es el punto, la coma, punto y coma, punto, punto seguido, punto y aparte. Y él dice que hay que coger al lector de la solapa como tal, ¿no? Y hace referencia incluso a Edgar Allan Poe, que decía que él escribía primero el final y después empezaba a desarrollar como tal el texto. Entonces, ¿cómo fue esa creación de El Retratista, de este cuento que llevó a que usted pudiera ganar el premio de RCN del Ministerio de Educación en el año 2009? Y cuéntenos sobre qué trata este cuento y cómo fue la elaboración, cómo fue tras bambalino la creación de este cuento, de dónde surgió la idea, qué es lo que usted nos quiere transmitir de este cuento, una vez explicado como en resumen de qué trata. Pues yo estoy muy de acuerdo estoy muy de acuerdo con Mario Mendoza, pero también le recuerdo a él que Gabo escribió un cuento sin puntos ni comas en un enorme párrafo, en un enorme párrafo de cuentos sin puntos ni comas, que seguramente muchos recordarán que uno diría, ¿y uno cómo sigue esta lectura? Y uno la sigue, uno se inventa los puntos y las comas. El lector también tiene sus propios ritmos en ese sentido, ¿no? Este libro del coronel no tiene quien le escriba, eso es ahí hay unos párrafos sin puntos ni comas poderosos. El, ese es interesante, cómo es que uno sigue a veces uno mismo sigue los ritmos, como cuando tú lees un cuento y te imaginas la voz de los personajes, o la voz lees una novela y te imaginas cómo será la voz, cómo será ese personaje realmente, cómo será el cuerpo. El cine nos priva de esa posibilidad, pero la lectura no. Y entonces, yendo ya a tu pregunta, es que yo hacía teatro y y narraba cuentos. Entonces yo estaba en un montaje de teatro de una obra que se llama La ciudad de los cajones, que nunca lo logré como montar como hubiera querido, porque era una fuente de creación tremenda. Cada escena eran personajes distintos. Yo creaba imágenes que terminaban convertidas en otras obras o en otros cuentos. La ciudad de los cajones era eso. Era como una nave nodriza donde se me desprendían cuentos e historias. Y uno de esos cuentos que se me desprendió de esa obra fue precisamente la del retratista, que en un principio era un guión de teatro, ¿sí? De un viejo general que está en una tierra desértica, abandonada, en medio de la nada, era una nada, y el general dice que todo eso era un enorme y hermoso país y pone a la gente a soñar con que esas ruinas en las que viven eran parte de un país poderoso que alguien desapareció. Entonces, en total acuerdo con Edgar Allan Poe, lo primero que uno debe tener claro cuando escribe un cuento es el final. Y yo tenía claro el final. Yo tenía claros los finales porque yo ya tenía una concepción de una obra de teatro. Cuando empiezo a llevar esto al terreno del cuento, cambia totalmente las estructuras narrativas, pero no el final. ¿Comprendes? Y el final de mi obra eran personajes que estaban frente a mundos desaparecidos, a mundos desaparecidos. Y este mundo desaparecido del retratista, ¿cierto? Era uno.
Entonces, es la historia de un general que, y de un soldado, pues más que un soldado, un artista, que descubre que todo lo que pinta desaparece. Y este general cuenta con bronca, con dolor, como este artista le desapareció todo su país, en una especie de crítica contra la guerra, contra la violencia, contra este país que nosotros mismos construimos, siempre fundamentado en la guerra, siempre fundamentado en la guerra. Entonces creo que ahí entra un ejercicio de reflexión frente a lo que ha sido la violencia. Entonces hay un momento en el cuento, como una pequeña escena en la cual el retratista está pintando los hombres al frente del campo de batalla y el general narra, eh, exigían que los delatáramos con qué armas no convencionales los estábamos destrozando. Rojos, rojos eran los cuadros del retratista, decía el general. A veces quedaba una cabeza a medio borrar, un brazo a medio pintar en el campo de batalla y los enemigos no sabían de qué se trataba. El retratista desaparecía a los enemigos y finalmente, viendo lo que él hacía, termina desapareciendo su patria, que es, digamos, un llamado a la juventud en ese sentido. Es un cuento demasiado juvenil, es un cuento, un llamado a borrar, a borrar esa historia dolorosa de muerte y violencia que fue culpada. Bueno, es una bella historia y que nos lleva a reflexionar y a las personas que están conectadas y que se van a conectar o posteriormente van a ver este video, podemos encontrar un poco más y ver estos cuentos en el blog de Cavisa. Pueden colocar en internet blog Spot Cavisa y allí los remitirá a la reseña y demás para poder abordar estos cuentos. Cavisa, hablemos un poquito sobre el proyecto de Bibliobús Trazasueños, ¿sí? ¿Cómo surgió este proyecto? ¿Cuál es la idea de este proyecto? En el momento en que usted lo desarrolló, ¿hasta dónde llegó? Se pudo obtener de ese proyecto? Hace muchos años, por ahí en el 2000, cuando teníamos una moto con alas, alguna vez nos invitaron a hacer un trabajo desde el teatro, un trabajo para intervenir en unos barrios que iban a ser modificados después del terremoto del 99. Hubo una serie de migraciones del centro y de la galería que la iban a convertir en lo que es ahora el Centro Cultural Luz y Tejada, y todo esto, a, a un barrio emergente como iba a ser Brisas, pero en ese barrio donde iban prostitutas, vendedores ambulantes, ya de los paramilitares, la violencia de la mano negra, la violencia, o sea, donde acostaban a estos muchachos, les decían que si no se acostaban a las 9 de la noche los mataban, donde muchos niños vieron morir a sus hermanos mayores, ¿cierto? Otros niños murieron. Cuando nos piden hacer un trabajo de intervención social allá, ya habían grupos muy poderosos como los de Germinando, ¿cierto? Como Manos Unidas, como otros grupos que habían hecho una labor pues importante en las comunidades. Y nosotros llegábamos con la moto voladora. O sea, nosotros llegamos porque lo primero que fuimos fue a ver qué había en el...
lúdico dirigido a la niñez, pensamos que lo mejor era inventarles un artefacto al cual ellos no le tuvieran miedo. Y nos inventamos esa moto con alas que portaba libros y cuentos y aterrizábamos allá, nos bajábamos por esa falda de brisas en la moto con alas, unas alas grandísimas, y llevábamos lectura de los barrios que te estoy contando. Y cuando recogimos las historias de los barrios, dijimos, ya las tenemos, ¿cómo las movilizamos? Y pensé que pues, lo mejor era a través de un bibliobús, un bus de las memorias. Y recogimos el bibliobús de las memorias y nos fuimos a recorrer los barrios, llevando esas historias que habíamos recogido y obteniendo otras nuevas historias de las fundaciones de los barrios. Y ha salido pues un proceso muy lindo con un bibliobús que lleva las memorias de las comunidades, lleva libros para promover la lectura y hace ejercicios de co-creación con las comunidades a través de desde las comunidades de lectura y me hace sentir muy orgulloso que esos muchachos, producto de un proceso de formación y de consolidación de equipos, ya estén marchando solos. Bueno, una labor social muy importante para las comunidades, el proyecto de Bibliobús. Bueno, Cabeza tiene otra faceta y es la de pintor, ¿sí? Recuerdo a Ernesto Sabato, que científico, escritor y pintor, él mencionaba que hay sentimientos o emociones o ideas que solo se pueden transmitir a través de la pintura, como hay ideas y hay pensamientos que solo se pueden transmitir a través de la escritura. Estuve indagando y viendo un poco acerca del trabajo artístico de Cavisa en el área de la pintura y para dar introducción a esta pintura que vi me gustaría citar una frase de José Saramago, la cual dice, la pintura, mire, la pintura no es más que literatura hecha con pinceles. Y estuve viendo una obra de Cavisa que le tituló Cuadro La Fuga y dice que cuando conoció el amor y se fue detrás de él. En este cuadro se retrata pues un hombre en una parte de un cuadro y en otro cuadro una mujer, pero al unir los cuadros son dos manos como tal, que se van hacia esa fuga, hacia ese amor. Háblenos del plano artístico de la pintura, Cavisa, y el significado de la pintura y demás, y cómo lo relacionamos con esta frase de Saramago y los sentimientos desde el punto de vista de la pintura. Yo, yo desde Sardino me dediqué a la caricatura. O sea, básicamente yo hacía caricatura, unos proyectos de ilustración que hacía, pero que pues yo nunca me consideré un buen ilustrador ni un buen caricaturista. Pues ni siquiera sé, menos el boceto de esa historia escrita, tan boceto como lo
me dejo desplayar y se me vuelve un desestresante maravilloso. Entonces, pintar y escribir son dos complementos geniales, como el bocadillo con arequipe. Bueno, Cabeza, hay una parte que no alcancé a escuchar porque está teniendo como problemas de internet. Si de pronto tiene como el computador conectado a internet, le puede quitar el wifi ahí al lado, le agradecería o otros dispositivos como para dejar solamente el celular mediante el cual usted se está comunicando. Es tan amable porque aquí se quedaba como cargando el circulito de y no pude escuchar la última parte, pero bueno, no hay problema. Son fallas que se presentan y esto es normal, ¿no? Bueno, Cabeza, hablemos ahorita. Hay una frase que dice de una película que se llama Tan distinto como yo, que dice, ya todos conocen mi definición de arte moderno. Tú tomas un lienzo, le salpicas pintura, la limpias con un trapo, tiras el lienzo y vendes el trapo. ¿Qué piensa Cabeza en cuanto a esta frase que hoy en día... Hola, Cabeza. No sé si me alcanzó a escuchar como la introducción o la frase que cité de una película. Aló. Hola, Cabeza. ¿Me alcanzó a escuchar hasta qué parte? No, cuando me dijiste que apagara los dispositivos, los apagué, apagué el computador, pero no, se te fue todo, se te fue la No hay señal. problema. No hay problema. Estaba diciendo que hay una frase de una película que se llama Tan distinto como yo que dice, ya todos conocen mi definición de arte moderno. Tú tomas un lienzo, le salpicas pintura, la limpias con un trapo, tiras el lienzo y vendes el trapo. Es de una película que se llama Tan distinto como yo. ¿Y cómo podríamos asimilar esto no solamente en la pintura, sino en la literatura? Cuando estamos inundados de literatura monetizada, de simplemente que es comercial y nos alejamos como de esos libros clásicos, de esa bella literatura. ¿Qué piensa en cuanto a esto, Cabeza? Que en términos imbuyendo cada vez más, que es lo de la industria cultural, por la misma estética, luchar en su tiempo, el arte ha muerto, como dijo también en nuestros tiempos otro artista, el arte ha muerto. Siempre hay algún artista, algún filósofo, algún pensador poderoso diciendo, el arte ha muerto. Y no, el arte no muere, el arte sencillamente está buscando otros espacios, otras fugas, otras formas de resistirse al mercado, ¿cierto? Otras formas de entenderse a sí mismo. Entonces el arte está más vivo que nunca pese a la cantidad de trapos que hayan exhibidos. Entonces, siempre en medio de esos trapos aparece una genialidad, ¿cierto? En la Está lleno de pasión, de estas con un amigo charlaba en estos días y me decía, el lugar del escritor, ¿en dónde está el lugar del escritor? ¿En dónde está ese lugar donde él se expresa? ¿Cuál es? Te lo pregunto, ¿cuál es, Rigo? ¿Cuál es el lugar donde se expresa el escritor? Qué pena, es que se interrumpió la comunicación. La pregunta es, ¿cuál es el lugar donde el escritor se expresa? Bueno, por el lugar por antonomasia donde el escritor se expresa, pues es en el papel, ¿no? En el documento, en la hoja en blanco. Correcto, unos años, ¿cierto? Pero la verdad, en el otro. O sea, ahí es donde ya empezamos a trascender la hoja en blanco, ahí es donde ya empieza a trascenderse el lienzo. Ya buscamos es al otro como una forma de decir las cosas. Y eso es lo bello del arte. El arte ya no se expresa en el espacio en blanco y ese síndrome de página en blanco y ese síndrome de lienzo en blanco, oh, ahora que creo, no es producto de un asunto técnico, ¿cierto?
ya es producto de un asunto espiritual, es un asunto de sentido en un mundo absolutamente mercantilizado. Ahora es que estoy entendiendo al otro en estoy, porque si me veo a mí mismo solamente lo que voy a hacer, ser vericuetos bancarios, de, de recursos, donde nos llamamos recursos humanos, donde nos volvimos un objeto de mercado, en medio de toda esta pandemia antihumanista en la que estamos, debe emerger por lo menos un grado de humanismo en el arte. Y eso solo se da a través de la sinceridad, a través de la verdad. Ahí es donde el arte. Por eso, si tú miras, los artistas que más creemos y recordamos suelen ser los que nos dijeron una verdad. ¿Sí? Héctor Abad Faciolince y su padre, por muy dura que fuera, nos dio su verdad. Y ahora, cabeza, me vas a acordar de que precisamente esas verdades duras o de ese sufrimiento, esa tristeza, melancolía, nostalgia, como decía Mario Vargas Llosa en una entrevista, es que de ahí es donde nace el arte y el principal arte es de ese lugar que no quisiéramos estar, pero que precisamente hace que sea bello, ¿no? La tristeza, la melancolía, la nostalgia, la muerte, el sufrimiento y de estas situaciones es donde ha surgido el arte más bonito que podemos apreciar o el más impactante. Ahora, cabeza, hablemos de la etapa de director de la Biblioteca Pública Ramón Correa. Háblenos de cómo ha sido esta etapa con la biblioteca, cuáles son los propósitos que tiene la biblioteca ahora, cómo ha las personas a su lectura cotidiana y que puedan tener vida, ¿no? Como se muestra en este cortometraje que ganó el Oscar, que no recuerdo el nombre, pero es de un muñequito y la persona entra, el muñeco entra a una, como una especie de casa de librería y cada que lee el libro coge oxígeno y va teniendo vida. Estás hablando de, de, Morris, de libros del señor Morris, los libros del señor Morris, me acordé. los fantásticos libros voladores, Exacto. que es como una abstracción de los libros de Star Wars. Este, la biblioteca está viva. No me cansaré de decir esto. La biblioteca está viva. Cuando llegué estaba cerrada, los empleados agazapados un poco por temor, pero llegué en un momento muy, muy fuerte, porque además de que la biblioteca estaba cerrada por el tema del COVID, los viejos bibliotecarios habían sido reemplazados por un grupo de personas nuevas que apenas estaban llegando, que apenas estaban reconociendo en la biblioteca. Y fíjense cómo son las paradojas de hermosas. Este grupo de jóvenes, además muy jóvenes, de chicos y chicas jóvenes que están llegando a ser bibliotecarios, ¿cierto? A reemplazar a los viejos bibliotecarios, como en ese cortometraje. Están llegando a reemplazarlos, se encuentran con la realidad del COVID, ¿cierto? Es decir, se encuentran sin usuarios. Entonces, también nos encontramos con que hay unos talleristas muy comprometidos dando talleres virtuales en una biblioteca que no tiene todavía plataforma digital, ¿cierto? Que estamos construyéndola, gracias a Dios, la cosa salió, que la estamos construyendo. Y en medio de todo esto, lo que nos ha permitido es prepararnos para el usuario. O sea, estos 2 meses en los que hemos estado, que ya terminó de completarse el equipo de trabajo se ha estado preparando para el bibliotecario, para el usuario, para ser bibliotecarios óptimos dispuestos a recibir el usuario. Y han sido meses de preparación, formación en promoción de lectura, formación en políticas públicas, formación en
en bibliotecología, ¿cierto? Han sido personas que se han preparado en todo ese sentido para poder manejar la biblioteca y atender al usuario en servicio al cliente, todo esto. Y esa es la coyuntura. Esa coyuntura nos ha permitido esa posibilidad. Ya viene la apertura de la biblioteca. La biblioteca, creemos, se abra la última semana de agosto, el 24 de agosto, eh, coincidiendo con la celebración del cumpleaños de la biblioteca. Ya tenemos todos los bioprotocolos de seguridad listos, los protocolos de bioseguridad listos. Ya estamos preparándonos para recibir a un público usuario que obviamente va a venir en pequeños grupos, bajo unos controles específicos, no más de 20 personas dentro de la biblioteca, ¿cierto? Un espacio tan grande necesitamos. En todo ese sentido, lo que nos va a permitir a nosotros es poder atender al público y hacer un verdadero servicio de promoción de lectura. Vamos a tener página web, un subportal donde vamos a poder colgar nuestros videos tutoriales de talleres, nuestros libros, vamos a tener un catálogo de libros digitales. La gente va a encontrarse con una biblioteca renovada y lista para asumir los retos de este siglo. Bueno, Cabeza, y la pregunta que no podíamos evadir, ¿sí? Si tuviera que escoger 5 libros, no porque los otros no valgan la pena, pero como siempre dicen, no, si se incendia una biblioteca, tiene que escoger 5 libros. ¿Cuáles libros serían aquellos que le han impactado en su vida y que usted dice como, hombre, este libro ha dejado una huella en mí y es un libro que aprecio, que quiero mucho y por tal o X o Y razón? Ay, Dios mío, terrible. Me llevaría el Quijote. Lleva trueno relampaguee. Ese libro se salva. Y una Me- acotación antes de que diga los otros 4, ¿no? Aprovechamos para invitar a las personas, no sé, creo que era hasta julio, donde la Universidad Nacional realizó una producción de una película donde tiene que ver con El Quijote, ¿sí? Y donde lastimosamente el protagonista, el que era protagonista en un principio, pues falleció antes del estreno de la misma. Entonces, no me acuerdo el nombre, ¿cómo se llama la película? ¿Usted se acuerda, Javisa? ¿El Quijote o sí, cómo se llama? Don Quijano y la tenemos este jueves en el Cineforo de la Biblioteca Pública con Una José película Fernando muy bella Rico, y con Alonso con Quijano, unos actores de todos reconocidos gran y actores de de San Miguel, trayectoria. y recomendadísima. Y el jueves me pego a ese Cineforo para ver esa película. Sí, señor. Excelente, listo. Entonces sería El Quijote y cuáles otros 4. Me gustaría mucho, el compendio de Shakespeare. El compendio de Shakespeare, me gustaría mucho ver unas horas sueño de una noche de verano, Hamlet. Hay obras que son valiosísimas en Shakespeare que me gustaría tener y remontar y reescribir y eso es una cosa bellísima. Eh, la Ilíada y la Odisea, pues digamos eso es como un solo libro para que no me los vayas a dejar uno de los dos por fuera. De los clásicos. Ya van tres. Y más para acá, Fahrenheit 451 me parece que es el libro que me inició a mí como lector y yo lo recuerdo con mucho cariño a Ray Bradbury, porque Ray Bradbury fue realmente el que me inició a mí como lector, ¿cierto? Me quedo con... Cuando yo era niño, un tío me regaló me dio el mejor regalo que recibí, que no le pasa solo a Mario Mendoza. Me regaló libros, me regaló los clásicos de la literatura hechos en cómic. Entonces no solo ganó un lector, sino ganó un dibujante. ¿Ves? Y en los clásicos de la literatura hecho cómic era toda una colección como de 12 libritos donde estaba Guillermo Tell, Tom Sawyer, eh, estaba ese cuento es bellísimo, una canción de Navidad donde y que tengo una historia bellísima con una canción de Navidad, salvo una canción de Navidad pues de Charles Dickens, la salvo.
Y ya te explico por qué. Entonces yo todos esos libritos los conservaba y los leía y quería dibujar como Chiqui de la Fuente, así se llamaba el dibujante. Y créeme, los disfruté mucho. Entonces salvaría esa colección y con eso salvaría casi que todos los libros clásicos que han sido llevados al dibujo. Y de una canción de Navidad de Charles Dickens, que la salvaría en todas las versiones, me pasó algo, porque ese preciso libro de ilustrado yo lo quería mucho. Y cada Navidad, yo pues siempre he sido muy introspectivo, no soy muy abierto en el tema social, ahora lo soy, pero antes era un poco tímido. Me dedicaba en la Navidad, mientras mis papás hacían las sendas fiestas de Navidad, yo me imbuía en ese librito de una canción de Navidad y la leía todos los 24 de diciembre como un ritual. Mm. Pero mi hermana, en un arranque de bondad, regaló el libro, regaló todos Ah, los libros y mm. se me llevó ese, sin entender que yo tenía ese ritual. Y yo no pude encontrar ese libro en mi vida. No Y lo usted pude en un encontrar. ataque, y usted en un ataque de bondad regaló a su hermano. Ah, no, mi hermana es muy querida, pero hizo eso como ya era profesora, en un momento le Sí. dio por regalar esos libros a una fundación o algo, y me dejó sin ese libro. Lloré, no te imaginas, yo lloraba, yo pues, y cada Navidad ya no tenía sentido, entonces traté de buscar como las otras versiones de los libros y las leía sin problema, pero no era lo mismo, no era lo mismo. Cuando iniciamos el Bibliobús, óyeme bien, cuando empezó el proyecto del Bibliobús, un señor me llamó a decirme que me iba a donar unos libros infantiles. Y yo le dije, pues claro, bienvenidos, porque estábamos recogiendo libros. Y el señor fue hasta mi casa a conocer el bibliobús y me entregó la caja. Cuando abrí la caja, estaba el libro que mi hermana había regalado. El mismo, Rico, el mismo. Bueno, estamos teniendo aquí un poco de... todo. Bueno, estamos teniendo ahí fallas técnicas, ya estábamos redondeando aquí la, la tertulia, terminando la tertulia con Cavisa justo cuando nos estaba contando una historia bellísima de un libro que él quería mucho y que su hermana regaló en un acto de bondad, como era profesora. Y, y años más tarde, cuando Cavisa tenía este proyecto, estaba llevando a cabo el proyecto de Bibliobús, nos contaba que una persona le dijo como le voy a obsequiar una caja con libros y alcanzamos a escuchar que Cavisa dijo que abrió la caja y que precisamente era el mismo libro que su hermana había obsequiado. Es decir, había vuelto a casa el libro que él leía cada Navidad de manera, de una manera en un ritual, ¿sí? Cada Navidad leyendo el mismo libro, la misma obra. Bueno, vamos a esperar un par de segundos a ver si se conecta Cabisa para despedirnos de él y finalizar esta tertulia que hemos tenido el día de hoy, donde hemos aprendido, hemos escuchado diferentes facetas y pensamientos de Cabisa, de Carlos Vicente Sánchez, el cual agradecemos que haya aceptado esta invitación. Eh, Vamos a esperar un par de segundos que él se pueda conectar y de esa manera poder terminar esta agradable tertulia el día de hoy. Por favor, me confirma si me están escuchando allí, si por lo menos esta transmisión, esta parte sí se está llevando a cabo de manera 100% efectiva. Pablo, ¿sí me escuchan ahí?
Bueno, entonces por acá vamos a mirar a ver si ya se une Cabisa para despedirnos, despedirnos y por aquí ya se está uniendo Cabisa otra vez. Listo, sí se escucha perfecto. Gracias, Mariana. Listo, ya le envié la invitación, Cabeza, para que vamos redondeando, porque no podemos terminar esta tertulia sin las últimas palabras suyas y sin que nos termine de contar esa anécdota que alcanzamos a escuchar del libro que regresó a sus manos después de tantos años. Por acá estoy, dice, esperando a que Carlos-Cabeza se pueda conectar. Una historia bellísima, ¿no? Lo de las paradojas, las coincidencias que en algún momento yo les comentaba a ustedes que me han ocurrido a mí también en cuanto a la literatura, ¿no? Experiencias que en algún video tuve la oportunidad de compartirles. Por ejemplo, que estaba leyendo un libro y el personaje del libro miró el reloj y eran las 11 de la noche y a mí me dio por mirar el reloj y también eran las 11 de la noche. Entonces, coincidencias, una coincidencia sí le pasó a Carlos Cavisa. Bueno, por acá dice que no se puede unir. A ver, miremos qué pasa. A ver, yo ahí le envié la invitación a Cavisa para que fuéramos redondeando esta charla, terminando esa tertulia. Y en algún momento estaba aquí conectado y le dice transmitir con Carlos Cavisa. Vamos a enviarle otra vez la invitación. Ahí ya le envié la invitación, Cavisa, listo. Dice que esperando a Carlos Cavisa, porque ahorita apareció un error, dice que no se podía conectar. Sin embargo, pues esperemos a ver un par de segundos. Otra anécdota que me pasó, ¿no? Que les había comentado a ustedes en otro video, que estaba en un centro comercial y una persona, un señor iba todos los días, varios días lo había visto leyendo el libro El amor en los tiempos del cólera. Cuando un día miré a este señor ahí matutinamente leyendo su libro, cuando en otra mesa una pareja, un muchacho y una muchacha estaban allí y ella le obsequió un libro a él. Bueno, no recuerdo si fue ella a él o él a ella. Y cuando él quitó el papel regalo era el libro El amor en los tiempos del cólera, justamente el libro que estaba leyendo el señor de la otra mesa. Es otra de las anécdotas que he tenido también en la literatura y semejante a la que nos estaba contando Cabeza ya para terminar esta tertulia. Otra de las anécdotas que yo les contaba a ustedes es, bueno, por acá dice que no se puede unir Cabeza, lastimosamente. Entonces, miremos a ver. Vamos a intentarla. Voy a finalizar este. A ver, miremos la última vez y si no, pues lastimosamente tendremos que dar por terminada la charla de esta manera. Listo, ahí ya le envié la invitación nuevamente. Vamos a mirar si se puede conectar y de esa manera ir finalizando la charla. Esperando a Carlos Cabeza, dice. Bueno, otra experiencia que les contaba es que en algún momento iba en Transmilenio, aquí en la ciudad de Bogotá, y bueno, me faltaba un par de páginas, no sé cuántas, pero de ida no leí el libro y de regreso pues me coloqué a leer y justo cuando llegué a mi destino, sí, un trayecto de una hora más o menos, justo cuando el Transmilenio ingresó al portal, estaba, finalicé la última página del libro. Entonces son coincidencias y paradojas que se dan. Entonces son anécdotas bellas que pasan y eso mismo le pasó a Cavisa, ¿no? Bueno, vamos a esperar este par de segundos, el último intento, a ver si logramos conectarnos con Cabeza para despedirnos de él. Aquí dice esperando a Carlos Cabeza. Listo. Lastimosamente no pudimos conectarnos. Bueno, voy a finalizar acá y voy a hablar con él un momento a ver si dejamos así o intentamos que él se pueda conectar para que al menos se pueda despedir.